La Edad Antigua. Se conoce como Edad Antigua al periodo histórico que presenció el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, conocidas como civilizaciones antiguas, en especial a partir de la invención de la escritura, evento considerado como el fin de la prehistoria y el inicio de la historia como tal. La Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C. y finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. Entre las causas que dieron origen a la Edad Antigua podemos mencionar la invención de la escritura. Los primeros en desarrollar la escritura fueron los sumerios de Mesopotamia, el asentamiento en zonas propicias de las poblaciones y aparición de las primeras civilizaciones que dejaron atrás el ser nómadas. Entre las principales civilizaciones de la Edad Antigua podemos mencionar Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la llamada Media Luna de las Tierras Fértiles, a partir de 3500 a.C. Se establecieron allí sumerios, acádigos, amorreos, asirios, casitas y babilonios. Sus principales creaciones culturales fueron la escritura cuneiforme, la legislación y el sistema sesagesimal. Egipto, establecida a orillas del río Nilo, en el noreste de África. La primera dinastía creó un reino unificado al unir el Alto y el Bajo Egipto hacia 3150 a.C. Las primeras creaciones de la civilización egipcia fueron la escritura jeroglífica, la construcción de pirámides y la momificación de los cadáveres de los faraones. La antigua Grecia, situada en el extremo sur de la península de los Balcanes, fue la cuna de la filosofía, la historia, la comedia, la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. En una de sus ciudades-estado, la Atenas del siglo V a.C., se creó la democracia directa como forma de gobierno. Tenemos aquí a Roma, surgida en el centro de la actual Italia hacia mediados del siglo VIII a.C. La civilización romana llegó a dominar todas las costas del mar Mediterráneo. En aquellos amplios territorios, los romanos difundieron su lenguaje, el latín, sus leyes y sus maneras de construir ciudades. Entre las características de la Edad Antigua podemos mencionar la aparición de la escritura, religiones politeístas, las clases sociales hereditarias, las primeras leyes, la agricultura, militarismo y ocurrencia de continuas guerras entre pueblos. La escritura. Cada cultura desarrolló tipos de escritura particulares como la egipcia, que representa objetos mediante símbolos. En Mesopotamia se aparece la escritura cuneiforme, mientras que los egipcios se sirven de un sistema de jeroglíficos como forma de comunicación escrita. Si bien los fenicios crearon un alfabeto de consonantes al que los griegos añadieron vocales, surgieron diferentes soportes de escritura. Así encontramos tablas de arcillas, papiros y pergaminos. Religión. En general, las religiones predominantes durante la Edad Antigua eran politeístas, veneraban a más de un dios. Sin embargo, aparecieron dos de las más importantes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. Clases sociales. Las clases sociales eran hereditarias. No era flexible y se heredaba de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. La monarquía ostenta el poder político. Los reyes gozan de un poder absoluto que se transmite de manera hereditaria. En las civilizaciones como Grecia y Roma, los esclavos constituían el grueso de la fuerza de trabajo. Las leyes. Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones, se elaboraron leyes y de esa forma nacieron los primeros códigos, que aplicaban penas y determinadas conductas al amparo de las civilizaciones de la Edad Antigua. Se desarrollaron los primeros sistemas legales recogidos en texto. En este sentido, cabe destacar el Código de Hammurabi de Babilonia, que data del año 1750 a.C. y es uno de los textos legales de mayor antigüedad. La agricultura fue la principal actividad económica y la garantía de subsistencia de los pueblos. A partir de esta surgió el comercio mediante el trueque y la venta de los excedentes de la producción agrícola. Igualmente surgieron las primeras monedas, que aceptadas como medio de pago impulsaron el comercio. Las guerras. Militarismo y ocurrencia de continuas guerras entre pueblos fue una de las características principales en la Edad Antigua.
Además, se vivió el nacimiento de la filosofía, que se centraba en la búsqueda del conocimiento, entre otras. Entre las principales consecuencias que podemos destacar de esta época, el surgimiento de las primeras civilizaciones, el desarrollo y fortalecimiento del comercio, el inicio del cristianismo, la extensión del latín por parte de los romanos, el desarrollo cultural y artístico que tuvieron estas civilizaciones, el surgimiento de la democracia en Grecia. Entre los personajes destacados se encuentra Alejandro Magno. Fue el más importante conquistador de la historia. Logró expandir sus fronteras hasta la India en muy pocos años. Y la economía y arte de Grecia alcanzó un buen desarrollo durante su mando. Octavio Augusto rompió con la República de Roma y fundó el Imperio Romano. Roma alcanza su mayor esplendor durante su mandato. Teodoso I el Grande hizo el cristianismo la religión oficial en el 380 después de Cristo. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar las escrituras. Los babilónicos crearon el Código Hammurabi, considerado el primer conjunto de leyes de la historia. Los fenicios fueron los primeros en fundar colonias por todo el Mediterráneo y llevaron el tema del comercio a niveles superiores.